Hablaremos del estrecho de Hormuz, que se los prometí el día de ayer o en el video de ayer, y cómo nos afecta a todos, ya que el Parlamento iraní aprueba oficialmente el cierre del mismo por primera vez desde 1972. ¿Sí? El máximo organismo de seguridad iraní lo aprueba y se verán afectados los envíos de más de 20 millones de barriles de petróleo al día. ¿Qué sigue? Te lo vamos a explicar. ¿Cómo el ataque de Estados Unidos a Irán dejó al régimen de Nicolás Maduro más frágil? Repasaremos de manera muy concreta los escenarios político, militar y económico. Y cuando el río suena, ya usted sabe. Luis Almagro, en una entrevista con NTN 24, ha dicho que están los elementos para que haya un pedido de captura de los responsables del régimen de Maduro. Y se celebra. Más allá de que el resultado factual sea esto o aquello, todo lo que le pasa a esos tiranos y todo lo que los acerque a lo malo, aquí, en este espacio, lo vamos a celebrar. A lo malo no, a la justicia. Y el hermano de Piedad Córdoba, ¿se acuerdan? Bueno, vinculó a Hugo Chávez con el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Vamos pues. ¿Quién diría, verdad? De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El Parlamento iraní pidió este domingo 22 de junio, tras los ataques de Estados Unidos contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz. Tal y como le anticipamos el día de ayer, un punto de importancia estratégica que separa las costas de Irán con Omán, y una decisión que aún debe recibir, por supuesto, la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad de la República Islámica, pero que, de confirmarse, va a tener un impacto mundial. El estrecho de Hormuz recobra todo su interés ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán y ahora con Estados Unidos en el medio, pues por sus aguas se transporta alrededor del 20% de la producción mundial de crudo y también de gas, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una quinta parte del consumo mundial de petróleo fluye por allí todos los días. Y esto que está viendo en pantalla es precisamente el flujo regular de embarcaciones en el mismo. Ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 13 buques cisternas que transportan más de 15 millones de barriles de petróleo, entre ellos los buques piratas que utiliza Venezuela en complicidad con Irán para traficar petróleo venezolano. Durante años, las autoridades persas han amenazado en varias ocasiones tanto a Israel como a los Estados Unidos con bloquear el tránsito marítimo y sobre todo a este último en respuesta a las sanciones impuestas por Washington por su programa nuclear. Aunque esas amenazas no se habían llevado a cabo nunca, ese área ha sido escenario de numerosos incidentes en los últimos años, incluidos ataques y confiscaciones de petroleros y cargueros en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos por esas sanciones impuestas por los Estados Unidos a la venta de petróleo iraní. El primer ejemplo de ello fue cuando Estados Unidos decidió retirarse en 2018 del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las potencias en 2015 al considerar que Teherán mintió sobre su programa atómico al seguir enriqueciendo uranio por encima de los límites permitidos. Esto ha sido el cuento de nunca acabar. En abril de 2019, la situación se agravó después de que Estados Unidos endureciera más las sanciones a la exportación de petróleo por parte de Irán y como consecuencia, las autoridades iraníes amenazaron con bloquear el estrecho. En 2021, y debido a que en los últimos años la zona fue escenario de ataques a petroleros, a buques, de los que en muchos casos se acusó a Irán, ese país inauguró una estratégica terminal de exportación de petróleo en el mar de Omán, lo que evitó por primera vez a los cargueros tener que cruzar el estrecho de Hormuz. El crudo llegaría a la instalación situada en la ciudad costera de Hask, en la provincia sureña de Hormozgan, a través de un oleoducto que tiene su origen en el campo petrolero de Goré, en la región de Bushehr. Este megaproyecto contó con una tubería que se extiende por 1.000 kilómetros y tiene una capacidad de transferencia de unos 300.000 barriles de petróleo por día de Goré a Yazd en esta primera fase, y en el futuro podría incluso alcanzar el 1.000.000. A lo largo de los años continuaron las tensiones, como ocurrió en abril de 2024, tras el ataque contra el consulado iraní en Damasco, en el que murieron 7 guardias revolucionarios y del que Teherán acusó a Tel Aviv y estuvo a punto de provocar el cierre de este estrecho. El último episodio, hasta el momento, lleva desarrollándose desde este mes, tras la operación militar que emprendió Israel con bombardeos contra las infraestructuras atómicas y energéticas iraníes
y sus posibles consecuencias en los mercados mundiales si Irán decidiera finalmente cerrar este estrecho. Ahora, tras los ataques estadounidenses contra Irán hace un par de días, más de 50 grandes petroleros se apresuraban a abandonar el estrecho de Hormuz. Los mercados han estado cerrados, pero se espera que hoy haya una caída inmediata de la oferta e impulse los precios al alza. JP Morgan describió esto como el peor escenario posible en la guerra entre Israel e Irán. De hecho, según estimaciones de JP Morgan, el cierre del estrecho de Hormuz podría elevar los precios del petróleo a entre 120 y 130 dólares por barril, lo que implicaría un aumento repentino de la inflación del IPC estadounidense de aproximadamente un 5%. La última vez, para que usted tenga una idea, que vimos una inflación estadounidense del 5% fue en marzo de 2023, cuando la Reserva Federal estaba subiendo agresivamente los tipos de interés. Los precios de la energía están directamente relacionados, como usted puede imaginarse, con la inflación del IPC. Según un estudio de la Reserva Federal, cada aumento de $10 en el precio del petróleo puede incrementar la inflación en 20 puntos básicos. Los precios del petróleo ya han subido unos $20 desde sus mínimos de abril, lo que podría añadir unos 40 puntos básicos al IPC. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado sobre las implicaciones que tendría cerrar este estrecho. Cerrar el estrecho de Hormuz, intentar interrumpir el transporte de petróleo en todo el mundo. Bueno, yo animaría al gobierno chino en Pekín a que los llamen por eso, porque dependen en gran medida del estrecho de Hormuz para su petróleo. Si lo hacen será otro terrible error. Sería un suicidio económico para ellos si lo hacen y nosotros mantenemos opciones para lidiar con eso. Pero otros países también deberían estar atentos a eso. Perjudicaría mucho más a las economías de otros países que a la nuestra. Creo que sería una escalada masiva que merecería una respuesta no solo de nuestra parte, sino también de otros. Van a decir lo que necesiten decir. Estas son las cosas que tienen que suceder por su propia política interna y demás. Pero al final los vamos a juzgar por las acciones que tomen de aquí en adelante. Teníamos 3 objetivos. Atacamos esos 3 objetivos con fuerza decisiva. Y ese era el objetivo de esta misión. Y eso es lo que logramos. Lo que pase después dependerá de lo que ellos hagan. ¿Quieren negociar? Estamos listos para negociar. ¿Quieren pasarse de listos y hacer cosas peligrosas? Tenemos respuestas disponibles, que son devastadoras. Ahora, todas las miradas están puestas en el máximo Consejo de Seguridad de Irán. Incluso después de su decisión, la autoridad final recae en el líder supremo, Khamenei, quien debe aprobarla. Si Irán vota formalmente a favor de iniciar el cierre, asistiremos al primer cierre legal en más de 50 años. Además, Rusia está echando más leña al fuego geopolítico. Medvedev afirmó esta mañana, la mañana del día de ayer, que varios países están dispuestos a suministrar ojivas nucleares a Irán. También afirma que la futura producción de armas nucleares iraníes continuará como resultado de los ataques estadounidenses. Continuará significa que ya estaba, lo cual Irán niega. Y les voy a decir algo. Si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, Estados Unidos tendría la justificación para atacar directamente al ayatolá, y aunque Khamenei diga que tiene un sucesor y otras tantas cosas, lo poderoso de esa acción es que se borrarían de un plumazo al símbolo, más allá que a un personaje. No en vano, Trump dijo en su cuenta de Truth Social, cualquier represalia de Irán contra Estados Unidos será respondida con una fuerza mucho mayor que la que se presentó esta noche. Gracias, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. Y esto, señores, estamos por verlo en las próximas horas. Lo que también esperamos ver es un régimen algo más débil, porque el bombardeo de Estados Unidos a Irán el 22 de junio, y conocido como la Operación Martillo de Medianoche, podría generar consecuencias significativas para Nicolás Maduro, y lo hemos venido hablando en distintos programas, dado que Irán es no uno de sus socios, su principal aliado, o al menos uno de los 2 más clave. La acción militar que afectó los sitios de Fordo, Natanz e Isfahán limita la capacidad de Teherán ahora de proyectar una influencia global, lo que podría repercutir en Venezuela en los ámbitos económico, militar y político. Económicamente, Venezuela depende de Irán, y ahora que no está Chevron en Venezuela operando, para procesar y comercializar el petróleo sancionado. Desde 2020, Irán ha suministrado gasolina, diluyentes y repuestos para refinerías venezolanas, además de facilitar la exportación de crudo a través de redes piratas que evaden sanciones, y esto lo hemos tocado acá múltiples veces. Y es que recordemos que una de las cláusulas precisamente de la licencia OFAC a Chevron hablaba
de la prohibición de comercialización con empresas vinculadas al régimen iraní. Y si lo decía, era por algo, créame. Un Irán debilitado por ataques y nuevas restricciones, entonces podría reducir esta cooperación porque tienen que ocuparse de lo suyo, afectando los ingresos petroleros de Venezuela, que representan el 95% de las exportaciones de nuestro país, legales o ilegales. Aunque los precios del crudo han subido tras el ataque, un cierre del estrecho de Hormuz es vital para el comercio petrolero, lo que podría interrumpir los envíos venezolanos piratas, agravando la crisis económica. Por eso es que usted vio a Jorgito ayer gritando como una loca. Militarmente, la relación con Irán incluye también transferencia de tecnología de drones y asesoría en seguridad, incluso para la represión. Venezuela ha adquirido drones Mohajer 6 y otros equipos iraníes para fortalecer su defensa y el control interno, y quién sabe si para echarle una lavativa por ahí a alguien. Si Irán enfrenta limitaciones en su industria militar debido a los daños en su infraestructura y sanciones adicionales, la capacidad de Maduro para poder modernizar su arsenal o reprimir protestas con supervisión iraní podría verse comprometida. Además, la presencia de grupos como Hezbollah, apoyados por Irán, podría disminuir, reduciendo así la influencia de redes aliadas en el país. Y por si fuera poco, el soldadito de plástico, Padrino López, habría dicho, eso viene para acá también, alertando tras el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán y las repercusiones, pero escúchelo porque el miedo es gratis. Bueno, ven ustedes, señores, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, ¿no? Es una guerra imperialista, sin duda alguna. Una guerra del Estado sionista, porque una cosa es la religión y otra cosa es el Estado sionista instalado en Israel. Las causas, Suleimán, en este momento no son religiosas. Históricamente han sido por carácter religión, pero en este momento es porque hay un Estado sionista que quiere apoderarse del Medio Oriente. Y detrás, Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser conscientes que el planeta se está calentando y tenemos que tener conciencia que aun cuando veamos ese conflicto allá un poco lejos, señores, generales, almirantes de la patria, eso viene para acá también. Porque si explota el tema petrolero, Venezuela se pone a la vanguardia con el suministro de petróleo en esta región occidental. Veamos el impacto que puede ocurrir si cierran el estrecho de Hormuz. Veamos el impacto que puede ocurrir que esto escale y se convierta en una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y veamos lo que representa Venezuela en el contexto mundial, sobre todo aquí en este hemisferio donde está el mayor imperio genocida del mundo, que es el imperio norteamericano. Pero políticamente, el régimen de Maduro pierde un respaldo clave en foros internacionales. Irán ha defendido a Venezuela en la OPEP y también en la ONU, ayudando a contrarrestar las sanciones y el aislamiento diplomático. Siempre faltaba un botico por ahí, ¿usted se acuerda? Un Teherán debilitado podría priorizar, como es evidente, su propia supervivencia, dejando a Maduro más expuesto a más presiones de los Estados Unidos y de la comunidad internacional. El régimen enfrenta un escenario complejo, aunque un alza temporal en los precios del petróleo podría, entre comillas, aliviar la presión económica, que no lo creo, pero es parte del análisis. La pérdida de apoyo iraní a largo plazo sí que es obvio que va a amenazar su estabilidad. La directora de NTN 24, Claudia Gurizati, entrevistó al exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, en el marco del aniversario número 11 del Instituto Casla, que continúa con su lucha incansable, así como nosotros, por los derechos humanos en Venezuela y otros países de América Latina. Almagro declaró que al interior de la OEA no debería haber delegados de las dictaduras y dio su opinión sobre el caso contra líderes del régimen de Nicolás Maduro que se encuentra en curso en la Corte Penal Internacional. La Organización de Estados Americanos, una organización diversa y plural, no debería tener un representante de las dictaduras. No es admisible. La OEA debe ser una comunidad de democracia, afirmó Almagro. El director del Observatorio de Democracia del Instituto Casla también consideró que la Corte Penal Internacional tiene ya suficientes elementos para dar el paso adicional dentro del proceso que lleva adelante los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y volvemos al video de ayer o anteayer.
¿Por qué estaban tan nerviosos? ¿Verdad, Jorito? Los elementos están ahí, las víctimas están, los torturados y los asesinados están ahí. Nos golpean los ojos y la cara todo el tiempo. Entonces, es hacer que estos casos sean relevantes en concepto de derecho para que la Corte Penal Internacional avance, afirmó Almagro. Asimismo, agregó que están los elementos para que ya haya un pedido de captura de los responsables del régimen venezolano. Ignorar que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad es un despropósito, señaló. Y por si fuera poco, añadió, las 3 dictaduras de nuestro continente están deslegitimadas, aún ante los ojos de sus propios amigos. Son dictaduras que cometen crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sobre Cuba y Venezuela, Almagro acusó a los regímenes de perder el camino revolucionario, perder el norte por una sed o una ambición de poder. Cuba y Venezuela ni siquiera tienen una exmística revolucionaria, son simplemente gobiernos de purgas internas y manejados por burócratas de tercer nivel sin experiencia de gobierno, sin capacidad de traer soluciones. Sobre el nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, Almagro se refirió con contundencia. Él hará lo que entienda conveniente y oportuno de hacer. Yo no voy a juzgar ninguna posición que tenga y no me interesa hacerlo, dijo. Pero nosotros en este espacio sí, porque desde aquí ya advertimos el talante del sujetín Albert Ramdin, uno que tiene un bozalito de arepa y que desde antes de llegar a la presidencia de la OEA ya andaba buscando lavarle la cara a los genocidas de Miraflores. Así que tenemos que mantener la lupa en este sujeto. Y el hermano de la polémica congresista colombiana admite su responsabilidad en un complot para enviar cocaína a los Estados Unidos, pero asegura que le impusieron una pena que no corresponde con su nivel de poder en la cadena del narcotráfico. Según Álvaro Córdoba, el proceso que terminó con su entrega a la justicia de los Estados Unidos en el 2022, que en su momento marcó también una ruptura entre la senadora Piedad Córdoba y el presidente Gustavo Petro, el guerrillo, quien firmó la orden de extradición, es un capítulo más del extenso expediente del famoso Cártel de los Soles. Por varias décadas, el difunto y el maligno Hugo Chávez fue parte de esa organización que exportaba cocaína con generales de las fuerzas militares de Venezuela. Existe evidencia irrefutable que relacionan a los altos oficiales venezolanos con las desmovilizadas FARC y es penoso para mí aceptarlo. También involucra a mi amada y fallecida hermana Piedad Córdoba Ruiz. No son mis palabras, son las de su hermano. Yo no soy nada más que un indefenso e inofensivo actor menor en esta compleja red criminal, dijo Álvaro Córdoba. Hasta su muerte en 2024, Piedad Córdoba enfrentó cuestionamientos por su cercanía tanto con el régimen chavista como con las FARC. Y vaya sorpresa, ¿verdad? Ella nunca admitió ser la Teodora Bolívar de los computadores de alias Raúl Reyes, y las investigaciones en su contra por estos presuntos vínculos ilegales se cerraron por una polémica decisión de la Corte Suprema que en 2011 declaró rota la cadena de custodia de las pruebas recogidas en el bombardeado campamento del canciller de las FARC en Ecuador. Lo que ahora se conoce es que la fallecida líder política estuvo en el radar de las autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos. Año y medio después de la muerte de la senadora, Álvaro Córdoba, quien cuenta 66 años, asegura que por su cercanía con Piedad, de quien dice fue secretario y mensajero, escuchó cosas que ella supuestamente dijo o con las que ella estuvo de acuerdo y acto seguido se define como una persona que conoce o está al tanto de la comisión de un crimen, pero que no participa en él. Él fue detenido junto a Livia Amanda Palacio Mejía y Alberto Jaramillo, los dos que también fueron extraditados. Y de ellos asegura que eran quienes tenían acceso real a los cargamentos de cocaína. Desde julio de 2021 hasta el 2022, y sin saber que estaba en realidad en medio de una operación encubierta de agentes de la DEA, se involucró en lo que le presentaron como un posible negocio con narcos mexicanos que finalmente puso su nombre en una solicitud de extradición. Él asegura que en realidad los federales iban detrás de la senadora. Incluso afirma que el juez que le impuso la condena de 14 años le dijo que si tenía alguna información sobre su hermana, su caso podría ser reconsiderado. La versión que dan ante las autoridades federales, el hermano de Piedad Córdoba y su defensa, es que a él le ofrecieron un negocio ilegal y lo aceptó,
y por eso acepta su culpa. Lo pusieron en una coyuntura moral y Álvaro falló, dice el documento. Y aunque tarde, la justicia siempre llega, y ahí está. ¿Quién confiaba en Piedad Córdoba? ¿Quién confiaba en una persona que defendía como defendía capa y espada al maligno de Hugo Chávez? Y ahora escuche esto que está saliendo a la luz pública. El mismísimo Chávez, la mismísima Piedad Córdoba, metidos de cabeza en el narcotráfico, porque así está concebida la revolución o la revolución bolivariana desde sus inicios. Un Estado fallido, un gobierno narcotraficante, el sueño de Pablo Escobar, y mucho más que eso, una forma de vida donde son capaces de hacer cualquier cosa para no tener que enfrentar a las autoridades. Saludos especiales para Guillermo Prieto por hacerse miembro del canal. Gracias, Guillermo. Valioso para seguir en esta lucha de nosotros que no descansa. Todos los días estamos acá. De igual manera, gracias a todos y cada uno de ustedes. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es una excelente manera también de que tú puedas ayudarnos. Y es sencillo porque los botones están acá abajo. Por cierto, tenemos video nuevo en nuestro canal de historias y documentales emblemático. La campaña de Pepsi que dejó 5 muertos y cientos de heridos. Pasen a darle una visitadita porque de verdad que está muy bueno. Te dejo el vínculo fijado en la caja de comentarios también. Libertad o nada, señores. Esto es